Y seguimos ahora con Cristina Contero. Cristina Contero es abogada de nuevas tecnologías, experta en privacidad, protección de datos y ética en inteligencia artificial. Y además, bueno, ella nos lo ha dicho, pero está investigando y he visto que también tiene una formación dual como jurista y también como científica de datos. Ella es socia de Afaya y además es Data Protection Officer de startups situadas en Londres y en Silicon Valley. Y además, pues bueno, es miembro del comité ético de diversos proyectos de Horizonte Europa. Hoy Cristina nos va a hablar de regular para confiar en relación con la inteligencia artificial. Así que, Cristina, encantados de tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Pues hola a todos. Antes que nada me gustaría dar las gracias a IAB por la invitación, a todas las personas que nos estén escuchando y a mis compañeros por sus aportaciones. Inteligencia artificial, regular para confiar. ¿Por qué este título? Bueno, hace tiempo que la inteligencia artificial dejó de ser una exclusiva de las exhibiciones de las partidas de ajedrez para formar parte de nuestra rutina diaria. Y como siempre ocurre con toda la innovación de adopción generalizada, pues surge el debate de si necesitamos leyes, si necesitamos regularlo. No obstante, si bien, igual que la inteligencia artificial no es algo nuevo, su regulación tampoco lo es. De hecho, la Directiva de Protección de Datos del 95 ya incluía un artículo dedicado a la toma automatizada de decisiones. Y tampoco dista mucho ese artículo del actual artículo 22 de RGPD. Entonces, vamos a empezar por lo esencial, que es inteligencia artificial. Se han dado muchas definiciones al respecto. Yo, para simplificar, voy a seguir la línea de la Unión Europea y de manera muy sencilla diré que es un software que simula la inteligencia, que lo que hace es que mediante una serie de inputs, en este caso datos, unas técnicas de procesamiento definidas y unos objetivos predefinidos también, predeterminados, nos va a dar lugar a unos outputs que puede ser pues bueno, una puntuación, una decisión, un contenido, una estadística, una predicción. En definitiva, inteligencia artificial son los reels de Instagram, es la recomendación de película que nos hace HBO el sábado por la noche, son los chatbots de todas las páginas web que siempre están dispuestos a ayudar. También es la predicción de las 12:10 el otro día en el Open de Australia. La inteligencia artificial es algo tan incorporado en nuestras actividades diarias que ya ni siquiera es algo llamativo. Y aquí quiero dar un toque de atención porque vale que lo tengamos agregado en nuestro día a día, pero sigue teniendo consecuencias, sigue teniendo implicaciones y no tenemos que perderlas de vista, porque a lo mejor los ejemplos que he puesto no nos dan tanto miedo, pero sin embargo inteligencia artificial sigue siendo el coche autónomo, sigue siendo los dispositivos que identifican ataques al corazón, sigue siendo el sistema ARCAS de los rifles de asalto y a lo mejor esto ya nos asusta un poco más. Bueno, yo creo que ni miedo ni indiferencia. Lo que hay que hacer con la inteligencia artificial es ser conscientes de lo que estamos hablando y ser conscientes de ello tanto como usuarios como proveedores en sentido amplio, porque esto va de ofrecer servicios seguros, pero también de transmitir que nuestros servicios son seguros, que son cosas distintas. Entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea a este respecto? Pues bueno, se están moviendo muchas iniciativas. De ellas me gustaría destacar dos en concreto, que me parecen esenciales porque definen las líneas de lo que se está haciendo después. Sobre todo es la ética y la responsabilidad. En cuanto a la ética, cabe destacar las directrices éticas y la lista de evaluación para una inteligencia artificial fiable, que bueno, define este concepto como una inteligencia artificial lícita, ética y robusta, y se aportan una serie de, son 7 principios éticos que debería seguir toda inteligencia artificial. Bajo mi punto de vista, este documento es muy importante porque nos da una foto completa de todo lo que hay, nos hace pararnos a pensar, a ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En cuanto a la responsabilidad, ahora mismo tenemos la resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2020, en la que se incluía una serie de recomendaciones a la Comisión Europea sobre la responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. A este respecto, cabe destacar que por ahora se ha abandonado un poco la idea de personalidad electrónica, de la que se hablaba hace un tiempo, y lo que se hace es intentar adaptar el sistema actual, añadir una serie de modificaciones para que funcione en el campo de inteligencia artificial. Se propone un doble régimen de responsabilidad, responsabilidad objetiva para los daños causados por inteligencia artificial de alto riesgo, vinculados a un sistema de responsabilidad civil y responsabilidad subjetiva para los demás. Si bien esto es interesante porque nos ofrece una solución, también despierta algunos interrogantes y son interrogantes vinculados con la ética que comentábamos antes, porque, por ejemplo, ¿se puede considerar producto defectuoso una decisión tomada por una inteligencia artificial en la que los datos eran erróneos? ¿O cómo valoramos la responsabilidad o la culpa de un operador cuando el sistema no tenía una supervisión humana apropiada?
Bueno, todas estas preguntas yo creo que están sobre la mesa, que se debatirán poco a poco, pero inevitablemente hablar de responsabilidad, de ética, de enfoque basado en el riesgo nos lleva, yo creo, al instrumento por excelencia en este campo ahora mismo del que todos hemos oído hablar en algún momento, que es la propuesta de regulación de inteligencia artificial, y sobre la cual me gustaría decir que, bajo mi punto de vista, es beneficiosa, pero también peligrosa. Beneficiosa porque es el primer instrumento en este sentido, que nos está dando una respuesta a una demanda que existe y a unas necesidades que teníamos identificadas, pero peligroso también porque lo que se hace es dividir los sistemas de inteligencia artificial en distintos tipos según su riesgo, de manera que tendríamos los sistemas prohibidos, los de alto riesgo, a los que se asocia una serie de condiciones muy estrictas de conformidad, de verificación, de registro, etc. Los de riesgo intermedio bajo, para los cuales simplemente hay obligaciones de transparencia, y luego están los demás, que quedan libres de adherirse a códigos de conducta o la autorregulación. ¿Por qué digo que es peligroso? Bueno, es peligroso porque, como decía, es el primer instrumento de estas características y por lo tanto va a tener mucha repercusión. Se va a hacer mucho eco y hay que tener cuidado porque a lo mejor ahora todos hemos oído hablar de eso y quien más y quien menos, si estamos vinculados con la industria, vamos a ir al texto de la ley y vamos a ver qué dice. Pero puede ser que alguien llegue y diga, ah, no, si yo realmente no, mi inteligencia artificial no trata de infraestructuras críticas o no trata de coches autónomos o no trata de sistemas crediticios, entonces esto no va conmigo. Cuidado. El hecho de que tú no tengas obligaciones específicas para tu inteligencia artificial no quiere decir que no tengas otras obligaciones. Y esto va un poco vinculado con lo que comentaba Andy antes. Seguimos teniendo un ordenamiento jurídico, seguimos teniendo normas que nos aplican independientemente de las específicas. Tenemos protección de datos, tenemos propiedad intelectual, etc. Entonces, el mensaje que quiero enviar un poco hoy es inteligencia artificial, regular para confiar. Pues bueno, yo creo que esto es un poco como la votación de Eurovisión, polémica incluida. Nos hace falta un voto del jurado, es decir, una mínima base regulatoria para asegurar que Chiquilicuatre no sea el que vaya, ¿no? Que bueno, al final tampoco consiguió tan mala puntuación. Pero bueno, y luego todo lo demás, el porcentaje en el que vamos a tener esa base regulatoria y el porcentaje que va a ser, además, la libre actuación de los operadores va a depender mucho de nosotros, va a depender de la responsabilidad individual, de la diligencia, de la accountability, y ese es el mensaje que quiero lanzar, tanto como usuarios como proveedores. Tenemos que ser conscientes del contexto en el que operamos y del marco jurídico en el que nos encontramos. Y nada más. Muchísimas gracias.